Tienes un chingo de tiempo trabajando en distribución, Sí, ya le sabes. sí. Y si eres un cineasta independiente, ¿cuáles son las opciones que tienes para distribuir tu película? Si yo hice mi película por mi cuenta, Ajá. ¿cuáles son mis opciones? O sea, creo que la ventaja ahora es que tenemos un chingo de opciones más. O sea, por ejemplo, está el camino de siempre, ¿no? Que era el del distribuidor que buscabas y veías en un mercado, digo, ahora en redes sociales, lo que sea, encontrar un distribuidor, ¿no? La realidad es que esa es la parte más complicada porque estás limitado a varios temas. O sea, el primer tema es pues, que al distribuidor le guste o no le guste la película o que le encuentre sentido comercial o no. A veces las distribuidoras son muy pequeñas, como el caso de la mía, que pues, soy yo y pues, yo puedo Sí, decidir, ¿no? Y ya. claro. Pero en muchos casos no es nada más una persona. Hay un grupo de personas que tienen que decidir si la película cuenta o no con cierto perfil. Entonces, más allá de esa parte de distribuidor, creo que lo que está bien padre ahora, y yo he visto con muchos cineastas emergentes, es, por un lado, autodistribuirse, ¿Qué que es, significa eso exactamente? que es básicamente encontrar cines, ir a hablar con ellos y decirles, pon mi O sea, película, por directo con el favor. exhibidor. Directo con el exhibidor. Y no hablo de Cinemex Cinépolis. Claro, son cines independientes como Independientes, como Cinemanía, Tonalá, Tonalá. como... pasa mucho en el interior de la República, no tanto en la Ciudad de México, pero por ejemplo, yo he visto muchos proyectos que se hacen localmente en algún estado, en Chihuahua o en Tamaulipas o lo que sea, que te enteras de repente porque ves en redes, yo siempre estoy viendo como que estrenan en diferentes lugares, no, que tal película, ¿esta película cuál es? Y resulta que es una película de un cineasta de esa región que le pidió a los cines independientes de esa zona o de ese estado que pusieran la película. Y obviamente muchos cines lo apoyan porque es una producción local, ¿no? Claro. A lo mejor no tiene cierto perfil o cierto como para tener una distribución nacional, pero sí encuentran esa dinámica. Ah, entonces eso es una opción para la gente que está en provincia o quizás en capital también, Sí, pero es más común en provincia, ¿crees tú? es más Porque la gente común. se apoya y hay menos, quizás la ciudad es más chica. Exacto, Sí. exacto. Aunque me ha tocado muchos cineastas que también llegan con la Cineteca, ofrecen la película, y si la Cineteca les gusta, la ponen y es el único cine donde está, pero ahí le va bien, ¿Y pues, ¿no? cómo uno le llega a la cineteca? Pues, tal cual. O sea, yo siempre he dicho que es muy fácil si tienes ganas de descubrir cómo, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, eh, hay gente que me pregunta, ¿pero cómo los contacto? Y, por ejemplo, a mí en Benuca Films me llegan un montón de mensajes por redes sociales, así de Instagram, oigan, tengo una película, ¿la pueden ver? Y creo que eso es bien fácil. Y hay películas que yo he distribuido al final, que el contacto inicial fue por Instagram. Y creo que con la Cineteca no es por Instagram, pero sí puedes escribir, o sea, entras a la página y viene un contacto. Y el Claro, contacto así de mismo. tal, arroba cineteca nacional. Y cuando uno contacta directamente al exhibidor, como estos cines independientes, ¿cómo funciona el porcentaje de ganancia? Depende de la sala. O sea, ahí sí depende de la sala, depende del proyecto. Hay salas que se van 50-50, los cines comerciales tienen un porcentaje diferente. Sí. O sea, ahí sí depende de cada sala y también depende de la negociación que haga el cineasta en estos casos muy particulares. O sea, uno como distribuidor, que ya tienes como una regularidad de que distribuyes con ellos, les das proyectos, etcétera, ya hay como porcentajes muy establecidos, ¿no? De Claro. esto y ¿Y esto. cuál es el rango más o menos? Pues está entre 70% que se quede en la sala y 50%, O sea, 40%. te pueden coger que la sala se queda 70 y tú 30 como el productor Sí, exhibido. Eso es lo normal. pues no es lo normal, pero es lo que es. 50-50, pues digamos que es lo 50-50 en normal. la parte independiente es lo normal. Es lo normal. O sea, es lo más común. ¿Y cómo es el porcentaje en la Cinemex y Cinépolis? Es la mayor parte de lo que da el Claro, exhibidor. claro, ahí sí te cogen, pero bueno. También hay negociaciones porque depende mucho si eres Disney o si eres, ¿no?, de Warner, a que si eres distribuidor independiente. A lo mejor le dan un poco más de facilidades a los grandes, pero al final ahí sí ellos se quedan con un porcentaje mayor. E incluso hay algunas sedes, por ejemplo el Cine Morelos, que de hecho le da mayor porcentaje al productor. Ah, no Cine Morelos mames, está en depende Cuernavaca. del cine. Sí, o sea, es que puede ser. O sea, Cine Morelos está en Cuernavaca y ellos a lo mejor te pueden dar 60% a ti como, Ah, como claro. productor. Entonces depende mucho, o sea, depende Hay mucho de muchas la sala. Como variables. que la normalidad sería 50-50, pero cada cine podría tener su propia... Y también depende, por ejemplo, de cómo se haga la relación comercial entre el cine y el que lleva la película, porque hay cines que cobran taquilla. O sea, que la gente va, paga su boleto y ellos reciben taquilla y de la taquilla te dan regalías, ¿no?
Pero hay muchas sedes que no cobran taquilla, que su acceso es libre. Por consumo. Es gratuito, o sea, que dejan que la gente entre. ¿Como cuál? Como un tema cultural, por ejemplo, en Claro, como muchísimos centro lugares, cultural y cosas así. en muchos lugares, es de, pues yo no puedo cobrarle a mi gente, de por sí no van al cine, pues ni modo que les cobre. Claro. ¿Y entonces ahí qué pasa? Ahí lo que yo he descubierto o la forma en la que he logrado encontrar la forma de trabajar es o por fees, que es lo más común, o sea que de repente le digas, ok, tú puedes poner la película y no cobras taquilla, pero me tienes que pagar una lana por ponerla, ¿no? O sea, como un fee de 1,000 pesos. Entonces tú me pagas Por esos 1,000 función, pesos, por decir algo. por decir algo, ¿no? Tú me pagas 1,000 pesos y puedes poner la película y si llegan 10 o llegan 100, pues ya es tu rollo, ¿no? Y eso, aquí en Ciudad de México, ¿cuáles encajarían en ese perfil de que es gratis? Varios, porque hay muchos como, o sea, hay muchas sedes como muy independientes o cineclubes que tienen esa, si no me falla la memoria, Incendiario, que está por Azcapotzalco, el cineclub Javara, que está por Coyoacán, es que hay muchísimos, es que uno podría pensar que no, pero el circuito independiente de cines, que incluye la parte cultural y la parte de cineclubes, es gigantesca. O sea, tú puedes revisar y en la Ciudad de México puede haber 40, 50 cineclubes que hacen esta modalidad de a lo mejor entrada gratuita o cooperación voluntaria. Algunos no piden una lana por un boleto exactamente, pero le dicen al público, o sea, cooperación voluntaria. Si me quieres dar 10 pesos o me quieres dar 50, y ese es como un pool que también un porcentaje se le puede ir al productor. Oye, entonces vamos a hablar si la entrada promedio está en 80 pesos, se queda 40 el exhibidor, 40 la película. ¿Cómo se divide eso con el distribuidor? ¿Cómo funciona? También depende del distribuidor. O sea, Vale. cada distribuidor tiene un porcentaje. En mi experiencia, mientras más independiente es el distribuidor, Más chiquito. puede que tome más porcentaje porque hay mayor riesgo, ¿no? Y a lo mejor algunos distribuidores que son un poco más masivos, puede que su porcentaje sea menor porque tienen menos riesgo, ¿no? ¿Y cuál es el rango? Pues puede estar entre igual, 50-50, 50-50, o a lo mejor algunos se quedarán el 15% nada más. Pero depende. Entonces, si yo ¿Qué tengo tamaño? 80 pesos en la entrada, al final me va a quedar 10 pesos. No, 20 pesos. Haz de cuenta, 80, Como 40, haz productor. de cuenta, sí. Sí, o sea, por eso el tema es que la exhibición y la distribución termina siendo un tema muy complicado y por eso no todas las películas pueden estrenarse en cines. Porque los gastos que implican estrenar en cines, por más low profile, low budget que te vayas, pues termina siendo como que a lo mejor mucho gasto que además, un poco como es el flujo de efectivos, en cualquier deal con un distribuidor, el distribuidor primero recupera lo que gastó en el estreno. Claro. Entonces, de ahí tienes que recuperar eso. Y ya que recuperaste esa lana, ya se puede haber una división Sí. de Tú ahorita taquillas. hablaste de riesgos para la distribución. Entonces, lo que llamas riesgos es que tú le inviertes en el mercadeo, el marketing y todo eso a la película y no lo recuperas. Sería O sea, el riesgo. podrías no recuperarlo, exacto. ¿Cuál otro riesgo, además de no recuperar ese, hay para ustedes? Pues simplemente no encontrar espacio en los exhibidores. Imagínate que yo traigo una película, ya tengo una fecha, ya le metí lana a la prensa, ya todo, y de y no repente, hay. no, pues no te puedo dar espacio. Oye, pero ¿cómo que no? Ni un Pero miércoles te a las pedí la 3. fecha, no hay espacio. Entonces ya tienes una fecha en la que ya trabajaste, en la que hay algunos cines que ya te dijeron que sí, entonces ni modo que les digas a ellos que no. Porque además, si mueves la fecha, tampoco te garantiza nada que en otra fecha te van a decir que sí. Claro, pero ¿cómo es eso? Tú puedes acordar una fecha con el exhibidor y a última hora te la cambia. O sea, es que no la acuerdas. La verdad es que los únicos que pueden acordar una fecha son Videocine, O sea, las más los grandes. majors, sí, claro. O sea, si yo traigo la nueva de Harry Potter y digo que voy a salir el 10 de marzo, pues nadie va a decirme que no, porque Claro. traigo la nueva de Harry Potter. O sea, a ti te han dicho como que no, esa fecha que te dije en marzo, eso ya no va. Eso pasa. ¿Qué tan frecuente pasa? Muy frecuentemente. No mames. Claro, sí. De 10 películas pasa cuánto? 5. La mitad. ¿Y qué haces, güey? Estrenas en otros cines chiquitos. y ya Estrenas, está. encuentras la forma, encuentras la modalidad. Hay veces que sí te dan la madre, o sea, que sí es como, o sea, te das cuenta que no vas a recuperar o que vas a recuperar nada. Pero bueno, yo, por ejemplo, en mi forma de verlo, siempre soy muy vocal con los productores y distribuidores, o sea, A los productores y supervisores. directores, ¿no? O sea, pasó esto, ¿no? O sea, ya nos dieron en la madre, ya no entramos aquí o acá. La opción sería, pues, a lo mejor mover el estreno, pero tampoco garantiza nada Claro. que eso vaya a ser después. No mames. Entonces, es un poco una ¿Por qué es tan decisión. informal eso?
No es informal, es que el mercado es muy complejo en términos de lo que funciona es muy o no. dinámico. Sí. No, además, ponte a pensar esto. O sea, yo a veces hablo mucho de mi trinchera como distribuidor, pero ponte a pensar un poco como exhibidor. Si de repente tienes este distribuidor independiente me dijo hace 3 meses que quiere estrenar hoy, ¿no? Pero llega a Videocine con una película con Omar Chaparro que quiere sacar con 1000 pantallas y llega y dice, yo soy la película mexicana este fin de semana, no quiero más películas mexicanas ahí. Ah, ellos pueden decir pueden darle el lujo Pues de eso. podrían, porque Sí. es Videocine. Pero, pues, pero es tan impredecible por ejemplo, esas películas de videocine que pueden decir en 2 meses de anterioridad, mira, quiero estrenar ahí. sí, o sea, bueno, no quiero O sea, no, yo... pero espérate, bueno, si no digamos nombres videocine ni nada, pero lo que me refiero es tanta planeación ahí para una película, para la post, para el DCP, para todo, y puede pasar que alguien aparezca 2, 3 meses a decir, chacha, Un mes antes. un mes antes. ¿Y Pues, dónde han estado? ¿Y por qué ellos no han hecho eso? porque a lo mejor ya tienen medio planeado, pero no tienen escogida la fecha y de repente ven un huequito acá y dicen, ahí está bueno. Como que quizá hablan con el exhibidor y le dicen, hay este huequito y ellos se apuran y llegan a ese Haz de huequito. cuenta, Y ¿no? ese huequito es tu película. O lo ven, o sea, o lo ven y dicen, mira, aquí está esta película, esta no importa, va, ahí estrenamos. Y llegan y... Y no existe con contrato firmado de fecha de No, estreno. porque todos son negociaciones, o sea, al No final mames. es como, si lo quieres ver como todo es en un tema de buena fe, o sea, Pero tampoco... es negocio, ¿cómo puede ser una fe? Claro, pero no es como que un exhibidor por mala leche te va a quitar el espacio. O sea, tampoco hay un tema como personal. Claro, no es no, como por de supuesto. contra ti. O sea, simplemente es. Y te digo que por eso yo, aunque hable como distribuidor, una parte de mí también entiende el proceso. Porque obviamente, si yo soy un Cinépolis, un Cinemex, un Cinedot, estas otras cadenas que no son tan grandes, pero que también son comerciales, y de repente llega una película y me dice, güey, o sea, traigo a Omar Chaparro, entonces no quiero películas mexicanas en esa fecha. O sea, entiendo un poco la dinámica de decirle a la otra mexicana, güey. O sea, no claro, puedo. hay las dos caras de la moneda, pero por un Claro. lado, si uno tiene algo planificado, es como un rodaje. Tú tienes el actor planeado y se puede salir a última hora el actor. O sea, Sí. pasa, pero es súper mala onda. Sí, pero sí pasa. O sea, y creo que por eso un poco la distribución independiente, o sea, las que la hacemos y somos como medio, o sea, guerrilla de aventarnos, porque Sí. sabemos que tenemos más en contra que a Sí. nuestro favor. Pero hay más factores que nos impulsan a seguirlo haciendo. ¿Cuáles serían esos? O sea, particularmente yo, por ejemplo, y a lo mejor suena muy idealista y muy... Yo sí creo mucho en dar oportunidad a que el cine emergente y las óperas primas y el cine independiente se vea. O sea, tú sí tienes esa filosofía que es importante para que el país crezca y el público Pues crezca sí, y el desarrollar la cine industria, crezca. crear... Sí. O sea, es el tema que hablamos siempre de la creación de audiencias, que es ya como un cliché. Pero, Sí. pero es la verdad, o sea... Sí. Tú tienes ya un mercado muy polarizado en el que el público mexicano de repente ya ve como dos mundos, ve como el cine comercial, Omar Chaparro, Martí Gareda, Sí. esto, ¿no? Marius Reyes Jockman, contra Godínez, sí. eso. Y luego tienes el otro mundo en el que es las películas de festivales, las de narcos, Sí, sí. las de la pornomiseria, todo esto, ¿no? Entonces de repente ya el mexicano que no tiene por qué saber más de cine, o sea, el mexicano común y corriente que quiere ir al cine y punto, Sí. solo ve estos dos mundos. O sea, como que o es una película súper comercial así, o son las de hueva de los festivales. Pero sí hay un gap, un pequeño gap, creo yo. No, claro, no, y es a lo que voy. O sea, ellos solo ven esto, Ujú. pero ellos no ven que en medio hay un chingonal de tonalidades de grises. Sí. O sea, no es solo A o B, tenemos un chingo de Cs Sí. aquí, metidas. Pero este cine independiente de en medio, que no es ni el de festivales, ni es el comercial, es muy difícil de estrenar. Sí. Porque tiene un perfil muy Y específico. no saben qué hacer con él. Exacto, y no lo pueden vender como comercial porque a lo mejor tiene actores que no son tan conocidos. Ujú. Y no lo puedes vender como de festivales porque pues no son películas de festivales. Claro. Sí. Pero entonces no estás creando la audiencia que quiera ver eso. ¿Y qué películas del año pasado tú crees que entran en ese perfil? Uy, un chingo. O sea, por ejemplo, nada más te voy a decir las que yo, por ejemplo, estrené. O sea, yo estrené, digamos... Es que de repente Sí, sí como que de bote como- pronto. Pero pienso en recientes. Por ejemplo, yo estrené en enero una canción sobre lo que sea, que es una película que entra en este universo y que obviamente de repente no la ve ni aquí ni allá porque es como de ¿esto qué es? O sea, Sí, ¿esto estoy cómo se mueve? confundido. ¿No? Ajá. Sí. Es más, No quiero ser polvo de Iván Lowenberg, que es una película que le fue muy bien y todo.
podría parecer que era una película de festivales, pero si tú la veías era una película mucho más accesible que una película de festivales, pero tampoco era una película comercial per se. Sí. Entonces se quedaba en un mundo en el que podías medio intentar que se vendiera como una película muy de autor y muy de premios y todo, pero si tú la veías te dabas cuenta que había algo mucho más accesible Sí. y mucho más New Age, pero de repente como que, o sea, el intentar venderla para muchos exhibidores era, Sí. ¿y esto qué? O sea, Y, ¿cómo lo hago? y tú cuando tienes una película como esa que está en el medio, tratas de hacer un tráiler comercial y un tráiler indie para atacar los dos No, públicos. yo hago un tráiler que es la película. Y sí, pero si eso no funciona, Lo que pasa es que es hacerlo funcionar. Es que ese es el tema, es que es que es el siento... huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué Sí, o sea, arreglamos? es que sí siento que no podemos seguir jugando a... O tiene que ser comercial o tiene que ser de festivales. Porque siento que ahí es donde estamos haciendo que no creemos una audiencia que le Claro. interese lo que no es. Claro, ya es tu meta de crear esa audiencia y Sí, o que sea, entienda que hay un público para exacto. eso. O sea, un poco lo que me impulsa mucho a seguir distribuyendo cine es impulsar ese talento emergente y darlo a conocer. O sea, para mí es importante que alguien pudiera decir, qué padre que tenemos este cine que no se está viendo. Y creo que esa es en la parte donde tenemos además mucho que explotar los independientes. ¿Y no crees que una buena estrategia para hacer un escaloncito a escaloncito es que el tráiler sea un poquito más comercial de lo que en verdad Es que sí, pero entonces caes en la problemática de que tú vendes una película como comercial o que vendes una película diferente a lo que estás vendiendo La gente- y que entonces la gente la vea, se siente engañada y entonces esa creación de audiencias, se la estás matando? ajá, porque entonces le estás diciendo, esta película no es eso, es esto. Entonces, ¿por qué voy a querer? O sea, y yo sí creo que la oportunidad es que vean las películas. Porque yo sí creo que si una persona sin ningún conocimiento profundo de cine, o sea, que simplemente quiere ver una película, se mete a ver una película de estas independientes, de este mundo de escala de grises, te puedo jurar que la va a ver y le puede gustar, Sí. y le puede interesar, y puede decir, órale, qué padre, sin ningún tipo de contexto y sin ningún tipo de prejuicio, Sí. pero que la tuviera disponible. ¿Y cuál película tú crees que ha sido de ese género que le ha ido bien en taquilla? Reciente. Es que dirán, no nos moverán, pero no nos moverán se volvió una película de este lado, ¿no? De premios y la eligieron Sí. para el Ariel. Pero si tú la ves realmente, no es una película comercial, pero no es una película que se sienta como una película de autor. Claro, sí. O sea, tiene un perfil muy diferente. Por alguna razón, por la forma en la que se dieron las cosas con esa película, terminó siendo más en este lado de las películas de premios y estuvo en Morelia y le fue bien y bla, 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 y Guadalajara. Bueno, creo que estuvo en Guadalajara y no en Morelia. Y eso como que permitió dar ese brinquito. Sí. Pero si de repente tú buscabas en redes y o sea, oías a gente hablando de ella, sí había gente que decía, ¿esto qué es? Porque no estaba encasillada en estas películas que sí se sienten muy de festivales, ¿no? Claro. Como Sujo, o como Sí. Reseñas Particulares, o como... Y creo que esta posibilidad de que la gente vea las películas y encuentre la posibilidad de decir, oye, pero esto sí es muy diferente. O sea, creo que eso es lo que de repente le falta a la industria. Como que ¿Y tú encontrar crees esos que sea espacios. posible el hecho de que esas películas que están en el medio no logran hacer taquilleras porque no es como un Y tu mamá también o Amores Perros? O sea, ¿sí crees que esas películas entrarían en el medio? Y tu mamá también y Amores Perros. No, porque también estás hablando de otro contexto histórico. Claro. Porque también es muy entender que después del 2019 ya vivimos en otro tipo de panorama económico y de mercado de industria. O sea, antes a lo mejor era más fácil estrenar una película de ese tipo. O sea, te puedo decir que películas mexicanas que yo estrené en ese momento, te voy a dar un ejemplo. Dos veces tú. Una película con Melissa Barrera, que ya está en Estados Unidos y es súper famosa, dirigida por Salva Askenazi, una película como con tintes de sci-fi, muy padre, pero que estaba en este universo del medio, porque no era ni comercial ni era de festivales. La estrenamos en 2018, creo, y la película hizo $500,000. No mames. Pero estamos hablando de un mercado muy diferente. O sea, ahorita yo estreno una película de ese perfil y si llego a los $200,000 ya es el logro más grande del universo. Pero creo que tiene mucho que ver también con el tema de la pandemia. Entramos ahora a una dinámica muy diferente en la que ya la gente está esperando películas en una plataforma. Y entonces el cine independiente mexicano, que estaba aquí en medio, que de por sí era complicado que encontrara un espacio, ahora pareciera que está destinado a irse a plataformas. Sí. Pero es una mentira, porque en realidad a las plataformas no les interesa ese tipo de cine. Exacto. Entonces se vuelve como un tema de
pareciera que no encuentra espacio en ningún lugar, pero el público como que no les da chance en los cines y cree que eventualmente van a estar en una plataforma. Sabes que yo tuve un proyecto una vez, una serie que estaba vendiendo y teníamos un capítulo piloto y todo. Y me acuerdo que me vi con con varios streamers y ellos me decían, esto está muy bien, pero esto no existe en el mercado de México. Entonces, yo el hecho de involucrarme es arriesgarme completamente. Entonces, a nivel de negocio no me conviene arriesgarme tanto con una cosa sci-fi, no sé qué, tal y Claro. tal. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de... Yo entiendo que tú estás luchando tu batalla con tu espadita de madera, pero ¿cuál entonces es la mejor manera, güey? Pues yo creo que es eso, o sea, es que creo que tendría que haber apoyos mucho más allá de solo el distribuidor con su batalla propia. O sea, de ahí que de repente los apoyos que estamos buscando, de repente como el Eficine y todo eso, tendrían mucho sentido si realmente se apoyara el cine independiente. Ahorita con lo que se anunció de los apoyos que van a dar y todo, pues está muy enfocado a las producciones grandes. Pero no pusieron algo también para producciones más chicas ahora que... No, hombre, los únicos puntos para cosas más chicas fueron, vamos a ser mucho más rigurosos con el 10% de cuota que tiene que tener el cine mexicano en los cines, que eso ya existe, nada más que ahora que es que van a cuidarlo más. Sí. Van a pedirle a los cines comerciales que las películas mexicanas estén 2 semanas al menos, no una, 2 semanas. Está bueno eso, sí. Pero fuera de eso, todo lo demás está encaminado a proyectos grandes. ¿Y la financiación no había una opción para La proyectos más chicos? financiación está pensada, esto que están haciendo ahora es como un crédito financiero para proyectos de arriba de 20 millones de pesos. Y no hay nada de menos. 20 millones de pesos no es una película chiquita. Yo pensé haber leído que, No. que pusieron algo para películas más O chicas. sea, lo único que hay para películas más chicas es el Eficine. ¿Y cómo Sigue carajo hace existiendo. uno? Porque también vino Regina de Pimienta y lo estuvimos hablando. ¿Cómo carajo hace uno si tienes una película chica como tú tienes y la sala te dice, no, mira, miércoles 3 p.m.? ¿Qué haces? Pues nada. La pones miércoles 3 p.m. y te esfuerzas para que los demás cines le den mejor espacio. Y una estrategia si te dan miércoles 3 p.m. es buscar la manera de llenar esas salas de cine los fines de semana. O sea, sí, pero no es como que la gente esté yendo en hordas a ver esa película, ¿sí me entiendes? O sea, como que al final, como igual tenemos un problema de audiencia donde no les interesa tanto el cine mexicano porque no lo entienden, porque ni siquiera saben cuál es, porque además es un problema que viene más desde atrás. O sea, ¿por qué esta audiencia no sabe que está esta película? Porque no hay suficiente promoción. Pero para promoción necesito dinero. Pero como un distribuidor independiente no puedo sacarlo de la nada. Y no puedo pedir Eficine para todas las películas. Porque además hay películas que no son para Eficine. O sea, que yo puedo pedirlo y me lo van a batear. Y que lo he pedido y que me lo han bateado. Entonces, como de, bueno, que hay que encontrar la forma en la que esto sea autosustentable. O sea, la que yo invierta lo pueda recuperar y lo pueda meter en la siguiente película. Que es un poco mi mantra de trabajo. Sí. Pero aún así, tampoco es tanta lana como para que la gente se entere. Entonces tienes que hacer como un tipo de grassroots, como que promoción muy específica para un mercado muy específico y buscar que eso permita que permee a otros lados. Que sí pasa. O sea, el ejemplo de No Quiero Ser Polvo, que era un ejemplo de una película que tenía un perfil como de estreno limitado independiente y que permeó hacia afuera y encontró más interés de gente. O le pasó al secreto del Dr. Greenberg, que yo le estrené hace 3 años, creo, que yo la saqué como un documental, ¿no? Como documental con un par de pantallas, pero ya traía un fanbase gigantesco por toda la gente que estaba siguiendo a Greenberg con las ideas y todo lo que traía. Pero creo que lograr eso requiere de otros elementos que no están realmente ligados a la promoción. Porque aparte también, no porque tengas más dinero, la promoción va a llegar a quien tiene que llegar. O sea, hay películas que tienen Eficine y que hay gente que ni se entera que llegaron y eso que le metiste 500,000 pesos de pura prensa, ¿no? No mames. Porque al final la gente ya está muy casada con ciertos perfiles de películas. Claro, sí. Entonces, tú ya sabes que van a querer ver comedia, que van a querer ver horror. Y eso es como que el universo que van a querer ver, ¿no? Sí, van por lo familiar y lo que conocen. También. Y aún así, entre comillas, eso es una garantía. Por ejemplo, el año pasado estrené una película que se llama Un Mundo Mejor, una película regia, que es una película muy accesible, muy de perfil familiar, de una relación de un cuate que tiene agorafobia con su vecino, que es un chavito, y se vuelve una relación como de padre e hijo muy bonita. Súper familiar, súper feel good movie. De verdad que salías de buenas del cine. Y no es como que fue el madrazo más grande del mundo. O sea, y la podías sacar a cines más comerciales y podías intentar alcanzar un público más familiar, más popular, más masivo. Y aún así la gente a lo mejor prefería ver
Sí, otra comedia cualquier X cosa, que sí. esta película mensa Feel Good, ¿me Si, entiendes? si tú tienes esos 500.000 pesos, explícame un poco por encima cómo lo inviertes en el mercadeo. Y eso también incluye el DCP. Sí, o sea, todo. A ver, cuéntame cómo más o menos se gasta ahí en Pues 500 es mil que en pesos. realidad es, bueno, y es mucho menos. Yo he estrenado películas con Bueno, 80,000 pesos. dame un O ejemplo de sea, 200.000, no sé, para saber. pues es que la mayor parte se va al marketing. O sea, porque tú copias, puedes, por ejemplo, paréntesis, dije ahorita película mensa, un mundo mejor, no refiriéndome a que fuera una película mensa. O sea, me Ok, refiero a la sí. percepción de la gente Ujú, ay, o sea, ¿por qué voy a ver esta película así? ujú. Porque Janet, la directora, va a ver y me va a decir, Sí, porque viste qué que mi güey, ¿qué le película es pasa? No, mensa. No pasa es como nada. la percepción. Este, creo que el 70% de tu presupuesto tiene que irse a marketing. Ajá, y en ese marketing normal, por supuesto, las estrategias son distintas en cada película, pero me imagino que ahorita más que antes se ocupan mucho redes sociales. Es mucho campaña digital, ¿Qué muchísimo. haces en campaña digital? Pues publicidad en redes sociales, Eso publicidad en significa Google, que YouTube. pero eso significa que le haces trailer y le promocionas el trailer en redes sociales o Ajá, influencers, todo, o sea, todo, todo, todo eso, o sea, todas las anteriores. tráiler, póster, a ver, vamos a publicar esto donde están los cines donde va a estrenar. Ay, pues vamos a contratar a este influencer y le vamos a dar una lana para que hable de ella. Este, pero también tienes la parte de prensa, de gente de prensa que su chamba Hace es encontrar reviews, sí, sí, sí. reviews y hacer un junket y que vengan y que hablen de la película. Pero tú haces un estreno de prensa una semana antes o algo así, Sí, ¿no? Eso se acostumbra, ¿no? bueno, o no tal cual estreno de prensa, pero sí que la prensa pueda ver la película. O sea, le mandas un screener del Ajá, mismo día, exacto, sí. exacto. Ok, por ejemplo, en ese mercadeo, ¿cuánto puedes gastar tú en Instagram en publicidad de simplemente en la promo del trailer y el póster? A lo mejor 40, 50,000 pesos. Y eso simplemente es pauta de que salga por ahí. Y a un influencer, ¿cuánto le puedes pagar para que haga un Ay, review? depende. Es que hay influencers que te cobran 5,000 pesos por un review de 5 minutos. Y por ahí nos ha tocado influencers, que no voy a decir nombres, pero que te piden así como de, dame 40,000 y te hago un video de 5 minutos. Y es como de, bueno. Sí, O sea, mucha lana, ¿no? Claro, se te va todo el presupuesto en el claro. influencer. No, y aparte ni siquiera, o sea, yo también a lo mejor es algo muy idealista de mi parte, pero yo sí a veces siento que, aunque lo he hecho con algunas películas donde hay presupuesto y que buscas al influencer que te puede echar la mano para hacer ruido, también confío mucho en que la película encuentre el camino de gente que quiera aliarse y apoyarla por la película, ¿no? Sí, Y que a lo mejor les puedes llegar a pagar. O sea, a lo mejor si le das una lana por su chamba y por el trabajo y por todo, pero te das cuenta que si hay un interés y una intención y un entendimiento del proyecto. y entonces para ti el mejor de los casos es conseguir un influencer que le guste ese género y quiera ver la película y le Sí, guste por la ejemplo, y que película. hable de ella. Y los me he topado con influencers muy chingones, o bueno, no llamaré influencers, pero gente que hace contenido para TikTok, para Instagram, Sí, que de verdad el contenido es rico, o sea, rico en material, pues, sí, ¿no? O sea, está esta Beca Salas, que lo hace súper chido, está Pablo Robles, este, otros que es más prensa, como más a la antigüita, sí, como Elías Leonardo de Cinéfilos en Apuros, que el güey es súper formal y hace entrevistas muy formales, pero también hace críticas. sí. Y creo que toda esta creación de personas que realmente se interesen por los proyectos y hablen de ellos, sí creo que hace una diferencia más allá de lo que puedas contratar a alguien para que hable de la película. O sea, Totalmente. creo que porque hay un compromiso un poquito mayor, o sea, un entendimiento del título, del material que tienes, o sea, Y además de redes sociales en el mercadeo, ¿qué otro tipo de gasto tienes para mercadear? pues por ejemplo, digamos que pantallas digitales como Google, como YouTube, que también puedes pautar y también puedes encontrar espacios. Obviamente también toda la parte de publicidad en cines entra dentro del marketing. O sea, el imprimir el cartel o tener el cartel digital puesto ¿Y ahí. cómo funciona con el cine para negociar que pongan tu cartel ahí? Regularmente y más con los cines como Cinemex, Cinépolis, lo mandas. Lo Eh, mandas y les pides que lo pongan. ¿Y si lo ponen? En teoría sí. O sea, también un poco la experiencia me ha demostrado que hay veces que los propios gerentes de los cines son los que toman la última decisión. Así O mismo. sea, que a lo mejor el gerente vio el póster y a lo mejor no recibió el póster en la pauta de esa semana, pero a él le gustó y mejor quita el de X película y pone el tuyo porque le gustó, ¿no? ¿Y cómo funciona el fondo de distribución de Ficine? ¿Hasta cuánto es y qué requerimientos hay?
Bueno, el trámite es un pesadito, o sea, Sí. es como el de producción, o sea, te piden muchas cosas. Obviamente el de distribución es mucho más sencillo, pero sigue siendo muy pesado. Digo, pero te piden todo como si fuera un plan de estreno tal cual, o sea, ¿cuál va a ser tu campaña? ¿Cómo la vas a hacer? ¿A quién pretendes contratar? ¿Cuándo Target, te no vas a sé qué. gastar? ¿Cuántas pantallas? ¿Y por qué esas pantallas? ¿Y por qué ese perfil? ¿Y Sí, por toda qué? esa O sea, mamá escrita, todo como eso. un plan de distribución, o sea, como ya la voy a estrenar, pero lo escribo y lo presento. Hasta el año pasado eran 2 millones lo que podías pedir, este año se aumentó a 3 millones. Este, y obviamente quizás ahí el tema es que ya somos tantos los que queremos pedir Eficine, que ya se vuelve un tema... Claro, y sobre todo el eh, tema de distribución, porque me comentó este güey que salieron 200 y pico películas el sí, año pasado, pero solo se estrenaron 100, creo que es el número por ahí. sí. O sea, es un chingo de peli. ¿Y cuántos fondos de distribución salen al año entonces? Pues es que son 2 Eficines al ¿Dos año, convocatorias? 2 Ajá. convocatorias, una en enero y otra en julio, y a lo mejor de cada una de ellas terminan apoyando, espero no decir una estupidez, pero pon tú 25 películas. Punto. O 30 Entonces, películas. Entonces tienes ahí un mundo de 60 películas que tienen eficiencia. bueno, es más de lo que pensaría. Digo, a lo mejor son menos, pero estoy pensando como Más o menos. más o menos. Oye, ¿y por qué si yo, ok, entonces si yo soy productor independiente, tengo mi película, me puedo acercar a las distribuidoras por Instagram si son chicas? ¿Por qué no me mencionas alguna de las distribuidoras que tú crees que un productor independiente tiene chance de escribirle y que te respondan, además de la tuya? Pues mira, aparte de la mía, que es Benuca, o sea, pues yo pienso en los que como que más interesados están en encontrar proyectos como más, pues sí, de talento como nuevo. Está Mandarina Cine, que es una distribuidora que yo le tengo mucha admiración a Carlos y a Jesse y al equipo. Está, por ejemplo, Diamond, que Diamond es. No Diamond, que Diamond es la Ajá, grandota. sí. Esta se llama Diamond, que la maneja Julio César Durán. Jules, que es una muy indie, muy de nicho, muy de curaduría, pero que Julio lo hace muy bien. Está Benacine, está Bestiario Films, está El Inicio Cine, que es una distribuidora nueva, de 2 mujeres súper chingonas, Mare y Aranza, que están trayendo cine súper chido, pero también súper indie. Híjole, ¿qué más? Y, Bueno, pero y- incluso una empresa como Pimienta o como Piano, que a lo mejor las vemos un poquito más grandes que las distribuidoras más chiquitas, aún así de repente han tenido como acercamientos con proyectos así de la nada sí, que se aparecen. Y si tú les escribes allá a Piano por WhatsApp, digo, por Instagram, seguro te contestan. O sea, está bueno. sí, Claro, si tienes un screener, lo mandas, redactas algo, pones sí, un sí, screener sí, o el trailer o algo y ahí vas. sí, sí. Oye, yo estrené una película en el 2014. ¿Qué año fue? 2014. Y fue porque fui a un cine, a un festival con la película y los distribuidores fueron a ese festival. Eso es algo que pasa aquí Sí. en Morelia y Guadalajara, los Bueno, en distribuidores. Morelia no, o sea, sí, no, porque Morelia no tiene un mercado per se. O sea, ahí si de repente alguien ve la película, un distribuidor puede llegar y decirte, oye, me interesa. Pasa más en Guadalajara porque hay mercado. O sea, Guadalajara tiene tal cual una sección de industria y de Sí. mercado, donde tienes juntas, o sea, hay toda una dinámica súper chingona de cómo está armado el festival. Y se da mucho que puedas como que encontrar ahí distribuidores. Pero si, por ejemplo, lo que me pasó a mí fue que la exhibí en el festival y saliendo de la sala, hubo un distribuidor que entró a la sala y me agarró en la salida. Sí, eso sí, Eso sí pasa, sí. existe, sí. Sí, sí pasa. Entonces, digamos que una manera de conseguir un distribuidor es Instagram, contactarla, un festival de cine y qué otras opciones hay que existen ahí. Pues eso, o sea, es que creo Contactos. que eso, contactos, que alguien te recomiende con alguien. La otra opción es IMCINE. O sea, tú como cineasta mexicano puedes escribir a IMCINE, decirles, oigan, tengo esta película, me pueden recomendar distribuidores o ponerme en contacto con distribuidores. A mí un par de películas me han llegado que me han dicho, oye, IMCINE me recomendó contigo. Ah, no mames. Sí, o sea, al final de repente como industria mexicana a veces damos por sentado IMCINE porque lo vemos como una sección del gobierno y como que parece que vemos al gobierno como el enemigo. Y la realidad es que IMCINE, parte de su objetivo es apoyar el cine mexicano. Y parte de su deber ser como organización, parte del gobierno es, a ellos les conviene promover el cine mexicano porque es demostrar que se hace buen cine mexicano en el país. Claro. Y es promoción nacional, pero también internacional. O sea, en cine te apoya mucho también para que las películas puedan verse afuera. Y más ahorita, por ejemplo, quien está en promoción
es Laura, que Laura es una mujer súper visionaria, que estuvo también en exhibición, y eso también le da ahorita una visión muy diferente de cómo apoyar al cine mexicano. Y creo que es algo que de repente no nos damos cuenta. O sea, al final, yo siempre digo que vivimos como en un ecosistema en el que todos nos apoyamos. De repente hay distribuidores que pareciera que tienen como que peleas entre ellos y como que no, esa es mi fecha y como que... Y al final todos vivimos en un ecosistema donde tenemos que de verdad apoyarnos y, Sí. y actuar como una unidad. E IMCINE es parte de ese ecosistema. Y tenemos que apoyarnos en ellos porque pues, son parte de la promoción que nos pueden dar también. Totalmente. Y tú como distribuidor tienes este objetivo de cine, estrenar estas salas de cine, pero también buscas para otro tipo de película más con directo a streamer o cómo funciona eso. Yo, la verdad, me dedico 100% a que sea en teatro. O sea, yo sí soy todavía muy romántico en el aspecto de que para mí las películas tienen que verse en... O sea, ese es su fin último, verse en pantallas. Me han llegado películas que yo veo y que digo, ok, esto no es para cines, esto es para streaming nada más o para otro tipo de estreno, y prefiero no tomarla porque para mí sí es prioritario claro. que se vea en cines. O sea, para mí eso es la parte primordial de la distribución. ¿Y te ha pasado que estrenas en cine y después tratas de buscar opciones en streaming Sí, o ya? sí, o sea, de hecho, muchos de los deals que hago con los productores depende mucho de sus propios planes, de su propia como dinámica, si yo me involucro también en la parte de plataformas o no. Sí. Hay muchos que me dicen, güey, tú Dale. toma la película, tú haz todo y consígueme dónde. Hay otros que me dicen, no, te digo que te doy el theatrical, pero ya tengo un deal Claro. para venderlo en Amazon. Entonces, y la voy a estrenar el año que viene. Ah, bueno, pues ya, planeamos, ¿no? Oye, ¿y por qué el rango de qué precio puede haber una negociación con un streamer de una película mexicana? Ah, es que depende también muchísimo. Si O estamos sea, hablando igual de este género del medio. Sí, o sea, a lo mejor te pueden tener un deal que sea de $500,000. Ha habido deals muchos más grandes, obviamente. Depende muchísimo. Y también depende mucho porque hay muchas películas que ni siquiera podrían acceder a un Netflix o a un Amazon. O sea, que son películas muy indies o que tienen un perfil como muy de autor, que a lo mejor su naturalidad sería movie, pero tampoco movie puede agarrar todo porque pues, también tiene un espacio y un perfil limitado. Yo siempre creo que, por ejemplo, para el cine mexicano independiente está nuestro Cine MX, que es la plataforma de IMCINE, que a lo mejor no es como que todo el mundo la vea y como que va a ser un super deal, pero le da visibilidad a la película, le da presencia, te permite poder decir, güey, ¿la quieres ver? Ahí está, ¿no? Y la verdad es que hay muchas películas que obviamente no van a estar en Netflix o en VIX, o sea, Claro. Porque no más o menos por encima me cuentas los perfiles que para ti encajan en cada streamer. es que es complicado, porque, por ejemplo, ya sé que cada cosa que me preguntas te digo es complicado, pero es que es complicado. complicado, Ojalá sí. fuera tan sencillo. Pues mira, Netflix está buscando ahorita mucho que es súper comercial, o sea, y se ve por lo que hacen y por lo que apoyan y todo. Sí. Y tienen una línea muy clara hacia allá y tienen mucho una línea hacia el true crime. Y entonces si algo es true crime, como que por ahí van. Y siento que es como que lo más similar a lo más comercial de lo comercial va a estar en Netflix, ¿no? Ok, ese es uno. Aunque tienen también algunas cosas de autor porque les convienen a nivel mediático, Pero ¿no? esas que tú a veces ves y tienen cositas indie, ¿es porque las paquetean con otras películas? No, porque les conviene por un tema de festivales o por ok, el sí. cineasta, o sea, no sé, El una director película es famoso. de Tatiana Hueso o una película de, no sé, pues, muy particulares, pues les conviene. Claro. Porque la pueden Da meter a prestigio, festivales, claro. les da prestigio, como lo hace Netflix en Estados Unidos, que pues sí les interesa mucho tener las películas gigantescas con Ryan Gosling y La Roca, pero al final agarran películas que les va a dar prestigio, como Sí. una Frankenstein de Del Toro, Claro, como Irishman de Scorsese. Sí, claro, sí que no es rentable, pero les da Pero les da prestigio. prestigio, ¿no? Ok, entonces, ¿y cuál sería después de Netflix, cuál otro Paramount o VIX? ¿Cuáles son los perfiles? No, yo creo que, por ejemplo, Amazon es lo más similar a Netflix, pero Amazon también... lo que pasa es que en Amazon tú puedes también casi decirles, te pago por tener mi película. y que la o gente sea, tiene que pagar, es como un video on ajá, demand. como un ahí. video on demand. Entonces ahí es como un poquito más abierto. Hubo un tiempo en que Amazon metía mucho proyecto como más indie. De repente como que lo dejaron de hacer. O de repente te las agarran y lo malo es que Amazon como que no les da... No las pone, No, las no, esconde. las esconden en el Sí. catálogo y tienes que estarlas buscando. Sí, Y güey. hay una película que a mí me encanta que la vi en Guanajuato que se llama El extraño caso del fantasma claustrofóbico. Que la compró Amazon así como en exclusiva y no la dejó salir en cines y bla, bla, bla.
no le hicieron nada de publicidad, mames, no le la hicieron comen. nada, la botaron por ahí, era como de, güey, tienes una gran película, era como una película super tipo Amblin, como ochentera, de O chavitos. sea, si yo me meto hoy, la puedo encontrar en Amazon. La puedes encontrar, Solo pero, que está- pero no te aparece, o sea, Sí, es no te como... aparece. ahí. Sí, yo ahora nunca había escuchado ese nombre en mi vida. A ver, y VIX, que VIX es un desastre porque habían invertido un montón en contenido y ahorita bajaron la producción. Ahorita que están interesados Pues en ViX es comprar. como videocine. O sea, yo digo, yo lo veo y pienso que es como ese tipo de perfil como muy Televisa. Y ahorita están haciendo esto de proyectos verticales y Sí. mini cosas, Sí. que se me hace un experimento raro, pero que va a funcionar. Me da mucha risa porque no sé si te acuerdas que cuando estaba la pandemia, hubo unos empresarios en Estados Unidos que crearon un sistema que eran como que todo era en Sí, cortito que era y en naranja, ¿no? vertical. ¿Cómo era No me acuerdo cómo se llamaba, era... este no era el Kibo, ese no era Kibo. No, era otro que era como tal cual, como una plataforma que era para puro Era como un contenido en TikTok cortito. de Ajá. películas. Ajá. Les tronó Pero porque sí, le nadie fue lo de la veía. verga, Ajá. invirtieron un chingo de lana. Lo triste es que se lo hubieran hecho 2 años después. El madrazo del mundo. Oye, y a ver, ¿y qué perfil puede tener? Bueno, Movie conocemos medio el perfil, es estas películas más de autor, pero Más igual de autor. buscan algo de prestigio, ¿no? También. Entonces buscan nombres o premios. Y lo que está padre en Movie es que tienen mucho catálogo de cine mexicano, pero obviamente muy de autor. O sea, sí puedes entrar y encuentras películas de Claudia Sanluz y de Nicolás Pereda y de Julio Hernández, o sea, pero muy específicas. Pero está bien, porque no solo quiere cosas nuevas, sino sigue adquiriendo cosas de catálogo como Sí. para tener como visibilidad. Obviamente HBO y Disney. Todo eso va por la onda de Netflix, ¿no? De Sí, cierta sí, manera. por ahí. ¿Y qué- Y producen mucho ellos también, o sea... Claro, sí. ¿Y qué opciones tienen los cineastas independientes que no pueden llegar a esos grandes y no pueden llegar a Movie porque no tienen prestigio sus películas? Yo siempre digo nuestro Cine MX, que es el que te decía de un cine. Y yo digo también, hay un montón de plataformas que son do it yourself, o sea, que son que tú subes tu película y vaya. O sea, tú puedes subir tu película a Vimeo y ponerle renta y venta y que se vea. Sí, yo lo hice una vez. Sí, o sea, puedes entrar, hay un par de canales, justo yo doy un curso de distribución y siempre uno de mis últimos slides en mi curso es un listado de plataformas donde tú puedes autogestionar tus películas y subirlas y cobrar y ahorita se me van como los nombres, pero Sí, al final es que la pueda ver gente, ¿no? sí, sí, sí. Estas negociaciones con streamers, generalmente, ¿por cuántos años se dan los contratos? Por supuesto varía, pero ¿cuál es el promedio que les gusta a ellos? Pues me imagino que, o sea, 5, 7 años. Ah, un chingo. Sí, y es que también depende mucho, porque me ha tocado, por ejemplo, muchos deals que no son. Ya ves que hay 4 tipos de VOD en general, ¿no? Está el transaccional, que es renta y venta. Está el suscripción, que son como Netflix y esos. Está el AVOD, que es el que tú ves que está lleno de publicidad, que te ponen publicidad a cada rato. Y está el Free VOD, que es uno que lo ves, sí trae publicidad, pero regularmente es al inicio o al final, y no es como que te corten las películas. Y usualmente en el AVOD y en el Free VOD, los deals pueden ser hasta de 1 año nada más. O sea, como que te proponen 1 año, a ver cómo le va, y si les va bien, y si no también. Y como ahí te pagan por los clics que haya, porque de acuerdo al clic es la cantidad de publicidad que pueden poner y por lo que te pueden pagar. Sí, Entonces ahí como que lo hacen a un tiempo muy corto para ver, para probar. para probar. Si no me funciona, ¿para qué? ¿Y qué plataformas de Free VOD existen ahora? Fíjate que hay una que se llama Free TV, que ahorita está yéndole bien, está Plex, pero bueno, está Tubi, pero Tubi es más como AVOD, está, Pero en mexicano no hay ninguna. no mexicanas tal cual, pero latinoamericanas, Claro. o que tengan producto latinoamericano, está esta de Free TV. ¿Y Que qué pasó con Filmin Latino? Eso sigue existiendo, ¿no? Filmin Latino es nuestro CineMX. Ah, O sea, se convirtió. Se convirtió. Ah, no sabía. Sí, fue como un cambio de nombre. ¿Y tú a cuáles festivales o los distribuidores a cuáles festivales van en México, tú crees? Porque el mercado es la negociación antes de que se estrena, pero me pregunto si hay unas que también se van a festivales donde se están dando películas y no tienen distribuidor, no tienen nada. Sí, o sea, también podrá ser Morelia, también podría ser Guanajuato. O sea, creo que donde más pasa es en Guanajuato y en Guadalajara y en Morelia, ¿no? En Guadalajara porque tienes el mercado aparte de las películas y en Morelia porque hay muchas películas que también pues, se venden más ahí Sí. y distribuidores. Yo casi nunca voy a Morelia, pero pues van y ven las películas y todo, ¿no? En Guanajuato es menos común, pero suele pasar que también de repente veas una que otra película y que te interese. En su momento Monterrey quiso ser mercado
Pero pues ahorita Monterrey, como que ahorita está como en un hiatus, no está... ¿Y Los Cabos no tienen mercado? Los Cabos tiene un mercado, pero ahorita también después de que como que cambiaron toda la mesa Sí, yo vi. directiva, Sí. como que ahorita su nuevo perfil está medio raro, o yo no lo entiendo bien, a lo mejor estoy un poco... ¿Y cómo ves tu plataforma mercados como Mi Cancún? También ahora, eso creo que está mucho más enfocado no tanto al teatrical, sino más a plataformas y más a series y más a como producto en general, por ejemplo, ¿no? O sea, que está bien, pero sí yo veo mucho más bien a proyectos ahí que quieren ir a presentar como en desarrollo, como, En desarrollo, como a claro. pitchar, como Claro, claro. más que una película que puedas ver. Y... Pero hay distribuidores que adquieren en ese tipo de mercados desde el desarrollo. Me imagino que sí, o sea, yo nunca lo haría porque no es el perfil, Claro. pero yo lo veo, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en... mi primer chamba fue en una empresa que se llama Cine, Video y Televisión. Bueno, que el nombre de la distribuidora es Cine Entertainment. Y íbamos a festivales y había veces que comprábamos películas que ya veíamos en el festival, ya, esta está buena, bla, bla. Pero había veces que íbamos con un agente de ventas o con un productor y nos decía, tengo esta película, aquí está el guión, este es el perfil, bla, bla, bla. Y a veces se compraban películas así, o sea, con una idea, con un concepto y con un guión, ¿no? Y explícame un poquito eso de las distintas personas, porque hay agente de ventas y también hay un programador, ¿no? Bueno, no, es que son como de universos diferentes. El programador es parte del festival. Claro, El festival tiene un pero en programador. exhibición no hay programador. Sí, Pero es parte del exhibidor. que es parte del exhibidor, que son los que están ahí Él es el que programando. decide las fechas y todo eso. en No, teoría. no tanto, es como un grupo de personas que son los que asignan de acuerdo a las regiones en qué cines va a estar y todo, como que... Pero ustedes tienen diálogo directo con ellos. Sí, Y el agente de ventas, entonces... eso no tiene nada que ver con todo esto. El agente de ventas son empresas que están en el mundo, por ahí, que lo que ellos hacen es adquirir derechos de películas para venderlos en otros lados. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, como productor mexicano, puedo acceder a alguno de estos empresas y me dicen, ok, tú te quedas con México porque la película es mexicana, pero me das todos los demás, todo el mundo para moverla, y yo como agente de ventas voy y la ofrezco a todo el mundo. Sí, se gana un porcentaje China, por cada venta. Ellos se quedan con un porcentaje y te pagan un porcentaje. Ellos también a veces se encargan de meterla a festivales, de bla, bla, bla. Y ahora, acceder a ellos es complicado. O sea, porque no cualquier película puede llegar con un agente de ventas. Muchas viven su vida de películas Pues sin sí, que claro. nunca tengan un agente de ventas. Pero hay muchos agentes de ventas que además hay unos muy especializados, por ejemplo, en puro terror o en pura ciencia ficción o en puros documentales. Hay agentes de ventas como muy super high profile que siempre traen películas que están en Cannes, Sí. ¿no? Como The Match Factory o Pyramid o que son así muy, muy clavadas con un producto muy específico. Pero la ventaja de tener un agente de ventas es que te permite llegar a otros territorios. Cosa que como tú solito independiente es Muy complicado, difícil, ¿no? O sea, por Instagram. pues, mira, de repente puedes llegar y decir, a ver, no sé, a un cine en Estados Unidos. ¿No? Yo tengo esta película, la podrás programar. Y a veces se han conseguido así cosas, ¿no? Como que, no sé, una cadena como AMC diga, ay, esta Sí. película está buena y te la distribuyo, ¿no? Pero lo más común es tener un agente de ventas, pero sí es complicado conseguir un agente de ventas. Y ustedes tienen como varios agentes de ventas que si tienen películas, vamos a escribirle esta película a este güey. Sí, sí, o sea, como que, porque igual tienen perfiles, como te digo, de repente son como más de, son más de autor, estos son más de terror, estos es más como de cine latino. Hay agentes de ventas como muy exitosos argentinos, por ejemplo, o españoles. Claro. Entonces también de repente ahí conviene por el idioma. ¿Qué le recomiendas tú a un cineasta independiente que está comenzando su película en desarrollo para que piense en la distribución? O sea, ¿qué necesito yo saber de distribución cuando estoy haciendo la película en desarrollo? Yo siempre recomiendo tener en tu presupuesto de la película un rubro que vaya para distribución. Porque lo que muchas veces pasa es que terminas la película, ya lograste terminarla, la tienes terminadita, tu DSP, tu archivo digital, y ya no tienes un quinto para meterla a festivales, o para irte a mercados, o para algo. Y yo siempre les digo, si ustedes pensaran y dijeran, a ver, mi presupuesto de esta película son 6 millones. ¿Qué pasa si a los 6 millones le aumento 100,000 pesos que se va a quedar como para distribución? Si todo sale bien y no lo uso como si fuera un extra, tendría 100,000 pesos al final para poder meter a festivales. Si me invitan a festivales y no me pagan vuelos, pues yo pagarlos. Si tengo que hacer copias de Blu-ray para un festival o para una cosa, hacerlas. Si tengo que, lo que sea, lo puedo hacer. ¿Y tú crees que el 10% debería ser más o menos?
No, es que ni siquiera, o sea, podría ser, porque depende mucho de la película, porque 6 millones, el 10% será Claro. 6, o sea, no. Mucho, claro. Pero entonces, Pero- ¿cuánto crees tú que es un buen monto para una película independiente? Como para eso de distribución, pon tú 50,000 pesos. ¿No más? Sí, digo, se puede más, pero, No, claro, pero- para pensar en, y pensando en festivales chonchos, ¿no? Como quiero escribir en Cannes y quiero escribir en Berlín y bla, bla, y bla, bla, pues te puedes gastar 40,000 Sí, pesos en eso. sí. Pero ya cubriste los más caros, ¿no? Pero entonces en este dinero de distribución tú lo dices es para moverla con festivales, pero no para mercadeo en caso de que llegue al cine y eso. Digo, podrías hacerlo, pero ahí estarías pensando en tú distribuirla y para eso mejor pides una oficina. Claro, claro. O sea, tiene que, sentido. que tiene más sentido. O sea, al final, tú como productor puedes pedir oficina. El único tema específico ahí es que requieres de alguien que sepa de distribución para que tu carpeta sea válida. Entonces, yo como productor no puedo llegar y decir, yo, Pedrito Pérez, hice mi película y la quiero distribuir. Oficina, dame lana. Oficina te va a decir, bueno, sí, pero ¿dónde está tu currículum de que has estrenado? No, pues no tengo esa experiencia. Requieres a alguien que la tenga. Entonces, parte de lo que te piden en oficina es Claro. contrato con un programador o contrato con un distribuidor o algo para avalar eso. Complicado, güey. Muy. Mejor sacarla en YouTube y ya. Yo tengo mis películas en YouTube porque nunca hice O sea, eso. pero es que, mira, algo que yo siempre lo platico con muchos cineastas cuyas películas no tomo y les digo, o sea, es que tu película no es para cines. Y muchos se ofenden como si fuera algo negativo. Sí, como que es algo malo. Pero al final, o sea, no todo es para cines. Y eso no está mal. O sea, no es un pecado no ser para cines. Y tampoco habla de la calidad y tampoco habla del perfil. O sea, simplemente hay películas que por su naturaleza, por su manufactura, por las actuaciones, lo que sea, no son a lo mejor para un teatrical. Eso no quiere decir que no sean estrenables. O sea, puedes estrenarlas donde tú quieras. Y creo que ahora estamos en una modalidad de do it yourself donde si puedes filmar una película con un iPhone, puedes estrenarla mañana en YouTube y no pasa nada. O sea, esta película que yo estrené el año pasado, una película que se llama justamente La Película, de Max del Río, que es un cineasta campechano. Es una película que estrenamos en cines y en cuanto salió en cines, Max me dijo, la quiero sacar en YouTube. Qué éxito. Y yo dije, pues va. Oye, la voy a ver. ¿Cómo se llama el La campechano? película. La película, La claro. película, tal cual, así, la película. ¿Y repíteme el nombre del güey? Max del Río. Más del Río. Voy a verlo. No, es una joyita de película y ese es el tema, o sea, no tienes por qué estar peleado con, no, tiene que ser Netflix, tiene que ser HBO, pues no, o sea, es súper digno meterla en YouTube y que la gente la vea, porque al final, o sea, sí tienes que hacer dinero, pero también parte de la dinámica de hacer cine es que se vea. O sea, no lo haces para tenerla aquí en un VHS en tu casa, o sea, Total. y a veces puedes también incluso cobrar en YouTube, o sea, puedes poner una lanita chiquita o en Vimeo, una renta de 5 pesos, o sea, se puede. Sí. Eh, A ver, y además de pensar en el desarrollo de la lana para distribución, ¿hay algo que tú crees que está bueno tener en cuenta para la distribución sobre la película? Que no sea meter un actor famoso, sino algo en verdad. Mira, yo siempre pienso, y esto a veces lo digo en el curso que doy, y aclaro mucho que no es un tema de autocensura, es un tema de conocimiento del mercado. Hay cosas que tú sabes en tu guión que van a poder ser conflictivas o complicadas o no, ¿no? O sea, como en tu guión matas a un niño, es una red flag, o sea, puede complicarte algo, ¿no? O tu película tiene exceso de sexo, o sea, puede complicarte algo. O hay un uso excesivo de violencia o de drogas, te puede complicar algo. Y yo siempre lo digo como en el aspecto de, no es censura, o sea, no es de que tú digas, entonces no le voy a meter sexo, más bien es una conciencia de, sé consciente que si lo haces te puede complicar cosas a futuro. O sea, en verdad esta escena de sexo es tan importante en la película para tener que dejarla a toda costa. Por ejemplo, o es que está maleable. bien, ¿no? Que está bien, o sea, sí, o sea, Claro. o esta escena de violencia donde vas a cortarle la cabeza al tipo, o sea, tienes que ver que tiene le que cortan ser la gore, cabeza. tiene que verse la Exacto. sangre, claro. O sea, como que son cosas que tú puedes decidir pensando a futuro en la distribución. También creo que tienes que saber, y esto es muy difícil para el cineasta, y lo entiendo, o sea, sí soy muy empático en esa parte, tienes que saber qué película tienes. O sea, tú debes ser capaz, al planear tu película en el desarrollo o en la producción, que a lo mejor tu película no va a ser para que Videocine la saque con 1000 pantallas, ¿no? Que a lo mejor no tienes a los actores o la capacidad técnica o algo, y eso te va a permitir
cuando quieras tú meter un F-Cine o encontrar un distribuidor o encontrar el caminito, ser realista. Ser sincero. Ser sincero, o sea, a ver, mi película no, o sea, ¿para qué voy y le ruego a Videocine que la vea? Si obviamente no es para ellos. ¿Para qué voy y la meto a Morelia si no es para ellos? Pero mira, está este festival, el 24 risas por segundo, que es un festival muy bonito, que está aquí en la Ciudad de México, que es de pura comedia. Que luego hay películas padrísimas, pero que no ves en otros festivales porque usualmente las comedias siempre son estas comedias de Omar Chaparro, de Martí Gareda y las grandes. Pero en este mundo de grises que hablábamos, hay muchas comedias muy diferentes, muy padres, que si no las ves en un festival como ese, a lo mejor nunca las ves. Sí, no las ves. Entonces, si eres tú capaz como cineasta de decir, a ver, ¿qué tengo de proyecto y cuál es mi película? También vas con las expectativas realistas de hacia dónde puedo ir, ¿no? Total. Y eso no es hacerla menos, es simplemente ser realista, que es complicado, yo lo sé porque pues, es tu bebé, pero eso te va a ayudar también a futuro a que no... Totalmente, No- sí, no te pises, frustres. sí, no, o sea, te ayuda de muchas maneras porque no te estás pisando los pies tú mismo, Claro, estás avanzando más y es más rápido. Oye, ¿por qué no me recomiendas? Quiero que me recomiendes las 2 películas más infravaloradas que has distribuido que todo el mundo tiene que ver. Uy, te podrá decir más, No, pero yo quiero 2. pero bueno, Porque 2. si no vamos a estar todo el día aquí. Híjole. Yo te diría justamente la película que estrené en enero, Una canción sobre lo que sea. La empresa productora se llama Sopa de Piedra. Sopa de Piedra, algo que tiene hermoso y que yo los admiro mucho, es que ellos han decidido hacer cine en comunidad. Esto es hacer cine con amigos, con gente que conocemos, con los que nos puedes echar la mano, porque saben que no tienen presupuesto, saben que están limitados por la parte monetaria Sí. y saben que al final la forma de crear este cine que ellos quieren hacer es hacer uso de los amigos y de la chamba, ¿no? Y tiene una dinámica tan bella de trabajo que la gente quiere trabajar con ellos. Qué éxito. Y esta película, Una canción sobre lo que sea, es una comedia súper inteligente, súper ácida, que además la protagonista, que es Camila Costa, es una maravilla de actriz. Y la coprotagonista, que es Lucy Tinajero, es otra maravilla de actriz. Que son actrices no conocidas en el mainstream, pero que deberían serlo. Y la película es como una película tan inteligente y tan interesante y tan simpática y tan entretenida, pero tan fuera de lo común, porque es un tipo de humor muy diferente y sí trae una queja muy grande a cómo el privilegio cambia la percepción de cada cosa. O sea, cómo el ser una persona privilegiada, pues para ti puede ser algo muy fácil, pero para el de al lado no. Sí. Esa es una película que es maravillosa y que ¿Dónde todo está el mundo debería ahorita? verla. Ahorita sigue en cines, está por ahí no colada en mames. algunos cines todavía. Voy a Si ir. entran ahí a las redes de Benuca, ahí está todavía en algunos cines. Ok. Estuvo en la Cineteca de las Artes, o sea, estuvo en varios Genial. cines en enero. Y si tuviera que decir otra, el año pasado estrené una película que se llama El Arranque, que es una coproducción que yo tuve con Argentina, que es una película que es como súper coral, basada literalmente en la actuación de 3 personajes en una sola locación, que es una gasolinera. Y la película fue filmada en un pueblito que está en Argentina por también una empresa súper indie que se llama Mataca Films. Gisela y Sil son como que las que lo llevan. Y es una gran película que también se vio en la Cineteca y que le fue pues, decente, pero que es una película que ojalá lo hubiera ido mucho más porque es bonita, está increíblemente bien actuada. El protagonista canta y de repente por ahí tiene una canción en la película que es fabulosa. Pero son películas que es difícil que el espectador promedio vaya a ver porque no hay nada relatable. O sea, como que de imagen, tú dices, ¿pero esto qué? Y a lo mejor ves el tráiler y dices, ay, pero unos güeyes en Buenos Aires en una gasolinera. Sí, una hueva. Y claro, que esa película fuera en una gasolinera en México y fuera en Omar Chaparro, a Alfonso Dosal y... Güey, has mencionado a Omar Chaparro como 8 veces hoy. Es que, tío, lo que pasa, y no es una queja, creo que tenemos un referente ahorita del tipo de cine que esperamos como comercial y ya tienes como que estas expectativas de quiénes van a ser. O sea, va a ser Mauricio Ockman, o va a ser Omar Chaparro, o va a ser Alfonso Dosal, aunque él es un poco más como... Ahorita Juan Pazurita, que lleva dos Juan películas. Pazurita, o sea, el Derbez, el hijo, el que hizo Rumi. Y creo que ahorita algo que está haciendo Omar Chaparro, y por eso lo tengo tan en la cabeza, es él quiere salirse de su
O sea, él quiere explorar, o sea, él está haciendo una película de acción y hace unos años hizo una película de policías y, o sea, el güey de verdad quiere explorar Claro. y dejar de estar encasillado en algo y como que el público no lo deja. Y eso siento que debe ser muy frustrante Pues es para él. horrible, güey, sí. O sea, Es porque, horrible. o sea, a Venganza no le fue tan bien como la gente esperaba que le fuera. Y mucho era como de, pero Omar Chaparro de héroe de acción, ¿por Claro, qué no lo güey? asimilan. Ajá, o sea, y es algo que ya tenemos muy clavado, porque veíamos a Adam Sandler en una película de drama y no queríamos, o a Jim Carrey, Sí. o Pero y al son final, grandes papeles. sí, o sea, y creo que es algo que no estamos Yo viendo. no vi Venganza, ¿qué tal está? Yo no la he visto. ¿Será que voy? Pero vi, por ejemplo, una que él hizo de policía antes que se llama Compadres, No la vi. como 2018 por ahí, Yeah. que es básicamente Arma Mortal mexicana. O sea, y con un poco más de tono cómico, pero era un thriller hecho y derecho. O sea, Estaba bien. y estaba muy bien, y Omar lo hacía muy bien, y era como de, güey, o sea, si el tipo tiene rango, que al final es lo que le pasa a Derbez Sí. papá, o sea, el güey tiene rango. Sí. Y de repente ya hemos aprendido a no encasillarlo, y ya lo podemos ver en películas que no son comedias, y como que le das chance a hacerlo. Pero creo que es algo que también es parte de esta misma dinámica que se ha vuelto medio, pues sí, enfermiza, en la que o es comedia o es Sí. película festivales y ya no hay nada más, entonces ya no puedes sacar a estos pobres actores de aquí Sí. porque tienes que verlos siempre aquí. Y creo que tenemos que permitir que... Oye, bueno, para cerrar la chocamos.